Lucas capítulo 11, desde el versículo 27. Lucas 11, 27. Lucas capítulo 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, todo será luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. A ver, ¿cuáles de ustedes ya se ha dado cuenta cuál es el hilo conductor o el factor común que hay en todos estos versículos que hemos leído, de manera de extraer una enseñanza basada en ese tema particular? ¿Cuál es? ¿Cuáles de ustedes lo captaron ya? ¿Alguien sabe? Es la Biblia, la palabra de Dios. El tema es la palabra de Dios. Todo lo que dicen estos versículos tiene que ver con la palabra de Dios. Consecuentemente, lo que vamos a predicar esta mañana, lo que vamos a aprender es qué hacer con la Biblia, qué hacer con la palabra de Dios. Quiero partir de la misma premisa de la cual el Señor Jesucristo parte. Fíjense que el Señor Jesucristo estaba enseñando cosas muy serias, como lo que tiene que ver con la confrontación que hay con los poderes demoníacos por la salvación de un alma. Y luego de todo esto hay una persona que se levanta en el versículo 27 mientras él decía estas cosas, y esta señora, mujer al fin, ¿verdad? Pues dice: óyeme, la mamá de ese muchacho tiene que ser una cosa muy grande, ¿verdad que sí? Y de sus labios sale una loa o una alabanza a la madre de Jesús. Bienaventurado, como dice aquí, bienaventurados sean el vientre que te traje y los senos que mamaste. En otras palabras, bienaventuradas, bendita sea tu madre. Eso fue lo que dijo. Fue una bendición a la madre de Jesús. Esto es algo que es muy natural, o sea, y que realmente no tiene nada de malo. El propio ángel, el arcángel, bendijo a aquella que fue pues escogida por el Señor para que a través de su vientre viniese el Salvador al mundo. Pero pensar que el árbol de la bienaventuranza tiene raíces genéticas es algo completamente absurdo. O sea, realmente las bendiciones ni se reciben por herencia, ni genéticamente, ni porque tu madre haya sido bendita, tú eres bendito, ni mucho menos se revierte el producto de la bendición. La bienaventuranza o la dicha, en el contexto que está acá, no depende de quién tú eres hijo. Algunos piensan, no, porque ese nació en un hogar cristiano, o nació en una cuna de rico, o nació en una sociedad determinada. Realmente eso no hace a una persona bienaventurada. Quien haya sido tu madre o quien haya sido tu padre no necesariamente te hace una persona dichosa o bienaventurada, porque las bendiciones espirituales no se heredan, ciertamente no se heredan. Nosotros vemos que María como madre podía ciertamente ser reconocida, pero de ninguna manera puede dársele la gloria a María de aquello que le corresponde solamente, o sea, a María como madre, de aquello que le corresponde solamente a Dios como Padre. O sea, la persona de Cristo y todo lo que implica su encarnación, su salvación, su redención, su predicación, pues todo esto está conectado directamente con el Padre Celestial. El mismo Señor Jesucristo lo reiteró una vez y otra vez y otra vez, que Él y el Padre eran una misma cosa y que Él había sido enviado por su Padre con una misión específica. ¿Y saben cuál era la misión, verdad? Salvarnos, salvar al mundo pecador, traer el mensaje del Evangelio, acercar el reino de los cielos
a los pecadores que estaban completamente enajenados de Él, completamente apartados de Él, a fin de que por medio de la fe en su obra redentora podamos ser salvos. Ahora, la bienaventuranza según Dios es otra cosa completamente diferente. Y esa es la respuesta que el Señor Jesucristo da a esa alabanza. En el versículo 27 dice, bendito sea, bienaventurado el vientre que te traje, dice, y los senos que mamaste. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 28 responde de la siguiente manera. Él dijo antes, bienaventurados, dice los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ciertamente no hay mayor dicha, por eso es que nosotros muchas veces no somos justos al apreciar el tesoro que tenemos en la palabra de Dios. El tesoro que tenemos en la palabra de Dios. Es que es como si te dieran a ti de un momento a otro la más rica posesión de todo el mundo, como si te dieran la fuente de la eterna juventud, o como si te dieran pura y simplemente como ciertamente es la fuente de la vida eterna. La palabra de Dios es un tesoro inconmensurable y el que tiene ese tesoro lo tiene todo. Por eso la verdadera bienaventuranza, y la palabra bienaventuranza no tiene que ver, no es otra cosa que pura y simplemente dicha o felicidad, dichoso, feliz, aquel bienaventurado, aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Pero hay una implicación mucho más allá, y es el hecho de guardar la palabra de Dios. Y guardar no es otra cosa que ¿qué? Es algo sencillo, ¿verdad? Atesorar. Cuando tú o una persona, una cosa, una determinada persona, una cosa, tú la aprecias, ¿qué tú haces? Tú tratas de retenerla para ti, de tenerla cerca de ti, de guardarla para ti, de protegerla para ti. Y esto es precisamente lo que el Señor está diciendo. Bienaventurados los que saben apreciar la palabra de Dios, que están pendientes a escucharla y que la atesoran, que la guardan. La primera cosa que es importante que nosotros aprendamos a hacer con la palabra de Dios es guardarla. ¿Y dónde se guarda la Biblia? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde? La única manera que yo creo, que conozco y que he practicado de guardarla, la palabra de Dios en la mente y en el corazón, es exponiéndonos constantemente a ella, reflexionando y haciendo como el salmista, meditando en ella día y noche. O sea, realmente reflexionando sobre todas y cada una de las verdades, de las enseñanzas. Porque cuando nosotros llevamos a cabo la ejecución, o sea, obramos conforme a aquello que la palabra de Dios dice, aquello que atesoramos y que guardamos, entonces nosotros realmente podemos conocer lo que es la bienaventuranza y la felicidad. La segunda cosa que yo veo acá importante es el hecho de que hay un pecado muy grave, que es característica de una generación mala, a la cual hace el Señor Jesucristo referencia acá, cuando se apiñaron las multitudes y le pidieron señal del cielo. Si ustedes van conmigo al versículo 16, lo que vimos la semana pasada, cuando unas personas se maravillaron y otros decían por el príncipe de los demonios, Belcebú, el que echa fuera los demonios, hubo otra parte del grupo, de la multitud que estaba ahí en el versículo 16, que lo que hicieron fue que le pidieron que le dieran señales. O sea, no, haznos algún milagro, manifiéstanos, pruébanos que tú eres quien tú dices ser, que tú tienes el poder que tú dices tener. Esto de pedir señales no es otra cosa que una manifestación de incredulidad. El Señor se entristece en cada ocasión, lo vemos en la Escritura, cuando se le pide señales. Y en este caso en particular la respuesta de Él es muy categórica, porque es categórica al identificar a aquellos que están pidiendo que le dé señales como parte de una generación a la cual le llama una generación mala. Esta generación es mala, demanda señal, versículo 29. El Señor no está dispuesto a complacer los caprichos de nadie. El hecho de que tú quieras ver con tus ojos o experimentar, de verdad, un toque especial o una situación especial o una evidencia especial, no significa que el Señor tenga que dártelo. Si tu creencia va a estar basada en eso, vas a salir completamente frustrado, porque el Señor no está en el negocio de comprobar su divinidad, su poder o su grandeza para nadie. Es por fe que sencillamente que nosotros debemos aceptar lo que su palabra dice. No es por vista. Dice la Biblia que si fuera por vista, entonces ya no fuera por fe. Y si fuera por fe, entonces, si no es por fe, entonces tendríamos nosotros que obrar para ganarnos lo que solamente por fe podemos lograr. Hermanos, en este caso el Señor está calificando a aquellos que pedían una señal, una muestra de malos, de mala generación. Y en mis devocionales estuve leyendo esta semana al profeta Oseas.
Y es muy interesante ver la descripción que a través del profeta Oseas hace el Señor de la generación en la cual le tocó al profeta profetizar. Yo quiero que me acompañen a Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2, y se van a dar cuenta de por qué a mí me impresionó este texto. Me impresionó el texto de esta descripción de lo que es una generación malvada, porque me parecería que estoy leyendo el periódico de aquí, cualquiera de los de aquí, que estoy oyendo las noticias de aquí. O sea, es lo que estamos viviendo. Vemos que es el mismo tipo de falta, Oseas capítulo 4, el mismo tipo de pecado, el mismo tipo de maldad que se estaba evidenciando. Ustedes saben que una de las características de los tiempos del fin era que la maldad se iba a multiplicar en el mundo. Definitivamente yo estoy bajo plena convicción de que el Señor tiene que estar a las puertas, de que en cualquier momento ya la paciencia del Señor se va a colmar al punto tal de que va a venir a buscar a los suyos, y entonces realmente es que va este mundo a experimentar maldad. Fíjense las características de esta generación. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Oigan lo que dice de los moradores de la tierra, de los israelitas. Dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios se suceden. Parecería que estamos describiendo, ¿verdad?, o resumiendo el contenido de cualquiera de los periódicos de cualquier día de la semana aquí en nuestro país. Qué triste. Ciertamente tenemos que reconocer que Dios considera a esta generación en la cual nosotros estamos viviendo, tú y yo estamos viviendo, este medio en el cual estamos viviendo, como una generación malvada y perversa. Y precisamente las mismas características se ven, no solamente en el tipo de pecado o de crimen, sino también en el hecho de la incredulidad rampante que hay. Ustedes se ponen a analizar los enunciados que se producen a través de los medios de comunicación internacionales y nacionales en cuanto a la epidemia del ébola, y si hay algo que es completamente ausente del vocabulario es la referencia a la soberanía de Dios sobre el hecho de la epidemia, o la apelación a la misericordia de Dios para que rescate a aquellos que están en medio de ella. Están en la expectativa de que el hombre por sí mismo haga una obra, pueda conseguir la vacunación, el remedio, la solución. La ausencia de Dios, la ignorancia de Dios, la falta de conocimiento de Dios en nuestro medio y fuera de nuestro medio en el mundo cada vez se hace muchísimo mayor. Muchos profesan conocer a Dios, pero realmente con sus vidas, con sus hechos, niegan que lo conocen. Y es sencillamente porque están ajenos a la revelación de la palabra de Dios. Son incrédulos por naturaleza e incrédulos muchos de ellos por rechazo a lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia enseña. No es suficiente con oír la palabra de Dios, sino que además de eso tenemos que creer en la palabra de Dios. O sea, nosotros nos damos cuenta de que el Señor quiere que la creamos y que la creamos simplemente por fe. Es interesante que hace referencia a la señal de Jonás. Dice que Jonás fue señal a los ninivitas y que él, el Hijo del Hombre, sería señal para la generación en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Y en qué consiste esta señal? En la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la única señal. El que no es capaz de creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos en base a su propio poder, no será jamás capaz de creer en que podrá levantarle de los muertos también a él, y mucho menos otorgarle la vida eterna, un lugar en el reino de los cielos. Esta es la manifestación fundamental. La señal del profeta Jonás, conforme dice Mateo capítulo 12, es que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego de eso se levantaría, manifestando su poder sobre la muerte, su poder sobre el infierno, su poder sobre Satanás y la capacidad que tiene como Dios que es para darnos vida a nosotros también. Esto es algo que sencillamente o lo creemos o no lo creemos. La generación incrédula y perversa en la cual nosotros estamos viviendo no cree eso, no lo cree absolutamente, y muchas veces ni siquiera le preocupa eso. Por el contrario, Jonás, ¿tú te crees esa historia? ¿Tú te crees ese cuento? Parece ser que el Señor Jesucristo era más tonto
que los sabios de este mundo, porque el Señor Jesucristo no solamente la creía, sino que también la profetizó en cuanto a su propia persona. Dice, así como fue una señal lo que le sucedió a Jonás para los ninivitas, dice, así será mi muerte, mi sepultura y mi resurrección para la generación venidera. Cristo creyó. Sin embargo, los hombres de hoy en su pseudointelecto niegan lo que la palabra de Dios dice, cuestionan la palabra de Dios, y más que la cuestionan, simplemente la niegan la palabra de Dios. Evidentemente, no hay ninguna esperanza. Por eso es una generación maligna y perversa. Por eso estamos atestados, y todos los días lo vemos nosotros, de este mismo tipo de pecado horrible, como dice la Escritura: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, homicidio tras homicidio se suceden, prevalece la maldad. Igualito como sucedió, y finalmente Dios juzgó a aquella generación, y sabemos lo que sucedió claramente. Cómo sus hijos fueron estrellados contra la peña, cómo los vientres de sus mujeres fueron abiertos, cómo fueron aniquilados. Y para eso Dios utilizó el látigo de los pueblos que les conquistaron, la guerra, la muerte y la desolación. Hermanos, la palabra de Dios es para guardarla, es para creerla. La incredulidad es el pecado que condena a los hombres, por cuanto no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por cuanto no han creído. Ese es el pecado. La tercera cosa que yo veo en este pasaje es lo que dice el versículo 31, que el testimonio de lo que sucedió con la reina de Sabá y el testimonio de lo que sucedió con los hombres de Nínive precisamente enfatizan la importancia de atender la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la reina del sur, versículo 31, se va a levantar en el juicio con los hombres de esta generación. Ella vino desde los fines de la tierra, como dice aquí, para oír de la sabiduría de Salomón. Dice, y el Señor Jesucristo dice, y el que está aquí, dice, es más que Salomón. El interés que se despertó, que Dios despertó en esta mujer que vivía en el sur de África, para recorrer durante un tiempo enorme, que a mí se me olvidó ya. Posiblemente se tardó años para llegar, dejando su reinado y todas sus cosas, para llegar hasta donde Salomón, simplemente porque quería oír a Salomón y quería constatar si lo que le habían dicho de Salomón era cierto o no era cierto. No fue tan simple como decir, bueno, voy a dedicar un ratito y voy a leer la palabra de Dios. Y aquí más que Salomón en este lugar. Sino que ella tuvo que esforzarse, tuvo que manifestar ese interés actuando en consecuencia y buscando de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo está diciendo, aquí está uno que es mucho más que Salomón. La reina del sur, la reina de Sabá hizo eso. Y ustedes son incapaces de sencillamente abrir los oídos, atender y buscar del consejo mío, de la palabra mía. Es muy interesante lo que dice el texto, porque dice que la reina del sur se levantará en el juicio en contra de esa generación. ¿Quiénes son los que se van a levantar en el juicio? Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio y los condenarán, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se levantan en el juicio? ¿Se recuerdan lo que dice la Escritura? Cuando en 1 Corintios el apóstol Pablo está regañando a la iglesia de los Corintios. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Por qué? Porque estaban siendo condescendientes con el pecado, porque no juzgaban el pecado dentro de la iglesia. Les hace una amonestación muy solemne cuando le dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Si los santos han de juzgar el mundo, dice, vosotros no sois capaces de juzgar cosas muy pequeñas, cuando saben que vamos a juzgar al mundo, que vais a juzgar al mundo y también a los ángeles. Los santos, los creyentes en Cristo, en un momento dado van a erigirse como jueces y jurados delante del mundo impío y pecador. Y no solamente eso, sino que los propios ángeles van a tener que pasar por el juicio del creyente, del que ha depositado su fe y su confianza en el Señor Jesucristo para salvación de su alma. Yo no me imagino ese momento, no lo puedo concebir, pero en algún momento en específico yo voy a tener que dar un veredicto contra los ángeles y un veredicto contra el mundo impío. La Biblia lo dice y lo reitera una vez y otra vez. Y esta mujer viene desde tan lejos
Y cuando viene desde tan lejos para llegar a donde Salomón, ella puede constatar que lo que ella había oído, dice, era más allá todavía de lo que había oído. Y entonces pudo comprobar y creer y confiar y terminar alabando al Dios de Salomón. Bendito, dice ella, sea tu Dios. Jehová tu Dios sea bendito. En otras palabras, podríamos deducir, sin mucho temor a equivocarnos, que por medio de la fe, la reina de Sabá, la reina del sur, así como los hombres del Nínive, se constituyeron en creyentes en el Dios único y eterno, y van a estar en el día del juicio juzgando a los incrédulos. Hermanos, esto es algo impresionante. El Señor dice, ella se empeñó en oír. Ella anduvo, vino de lejos, desde los fines de la tierra. Y ustedes que me tienen a mí aquí, que soy yo mucho más que Salomón, no toman en cuenta mi palabra. Ustedes que tienen la palabra de Dios tan asequible en la mano, no toman en cuenta mi palabra. ¿Qué hacer con la palabra de Dios? Tenemos que buscarla. Tenemos que manifestarle al Señor nuestro interés en oír y en buscar la palabra de Dios. O no somos santos, o no vamos a estar nosotros en el día del juicio, o no vamos nosotros a juzgar a los ángeles y a los incrédulos. Estamos hablando esta mañana de qué hacer con la palabra de Dios. Es el hilo conductor, sin lugar a duda, entre estos versículos. De la respuesta que tú tengas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual él mismo dice que es mucho más que Jonás, dependerá la salvación tuya. Fíjense qué interesante que cuando hace referencia a los hombres de Nínive, en el versículo 32, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque, ¿qué dice? ¿Qué dice? A la predicación de Jonás, ¿qué dice? Oh, la palabra de Dios de nuevo, la palabra de Dios de nuevo, se arrepintieron. Voy a leer literalmente lo que dice Jonás capítulo 3, los primeros 5 versículos. Vamos a buscarlo, búsquenlo ustedes también. Hay congregaciones donde se proyectan los versículos aquí, pero bueno es que ustedes los busquen y que se acostumbren a manejar con destreza la palabra de Dios y llegar rápido a Jonás y al capítulo 3 de Jonás más rápido todavía, ¿verdad? Y sean diligentes y marquen y señalen en sus Biblias con un marcador las cosas que el Señor les va enseñando. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, capítulo 3, versículo 1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La respuesta que nosotros demos, la respuesta que tú des a la predicación del Evangelio de Jesucristo, a la predicación de la palabra de Dios, es muy interesante, porque en un texto, en el texto de Jonás, dice que los hombres de Nínive, cuando llegaron a predicar a Jonás, le creyeron no a Jonás, sino que le creyeron a Dios. Y el Señor Jesucristo dice, creyeron a la predicación de Jonás, al anuncio del Señor en cuanto a su juicio y condenación que venía sobre esta ciudad reconocida por sus maldades, sus impiedades, su idolatría, su violencia, su crueldad. Yo creo que pocas civilizaciones y pocos grupos étnicos se reconocen como tan violentos y tan malvados como los ninivitas en la época de Jonás. Al punto tal que el profeta no quería ir allá. Él lo que quería era que el Señor fulminara a esa gente, que los acabara de un todo. Por eso salió en dirección contraria, por eso tuvo que un pez escupirlo en la playa y retraerlo el Señor a su mandato de su obediencia.
Pero el hecho es que los ninivitas, toda una ciudad que dice la Biblia que era días de caminos para poder recorrerla, de lo grande que era, de la cantidad de personas que tenía. Y los ninivitas se arrepintieron. ¿Por qué? Porque le creyeron a la palabra predicada por Jonás, a la palabra de Dios. Hermanos, cuando hablamos de nuestra actitud hacia la Biblia y qué debemos hacer con la escritura, con la palabra de Dios, debemos tener una reacción delante de ella. Debemos reaccionar. El Señor dice, aquí hay uno que es mucho más que Jonás. Y cuando Jonás predicó hubo una reacción y se arrepintieron de sus pecados. Sin embargo, predicamos a Jesucristo, el mensaje de gracia y de salvación, el perdón de los pecados por medio de su sacrificio de cruz, de su sangre derramada. ¿Y cuántos escuchan el mensaje y no reaccionan? Y no se arrepienten. Y no se arrepienten. Los de Nínive van a estar en el juicio, condenando a los incrédulos y a aquellos que no se arrepintieron frente a la predicación del Señor Jesucristo. El Evangelio de salvación. Cristo murió por los pecadores, el justo por los injustos, para que nosotros podamos llegar a Dios. Y muchos no han recibido el llamado de arrepentimiento, no se han apropiado y no han respondido a ese llamado. Lo escuchan y siguen igualito. ¿Qué sentido ante ella? De nada le hubiera servido a los ninivitas la predicación de Jonás si no hubiese habido una verdadera contrición y una reacción al mensaje que Dios había enviado sobre ellos. Yo no sé si lo comprende, pero Dios ha advertido sobre la condenación que está sobre ti, sobre mí, sobre todo ser humano, de la cual solamente la sangre de Cristo, limpiándonos de nuestros pecados, nos permite escapar de ese juicio. De ahí la invitación del Señor: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de mi presencia, dice el Señor, el refrigerio. Hermanos, estamos diciendo que frente a la palabra de Dios debemos tomar una reacción, debemos responder, y la respuesta tiene que ser el arrepentimiento. Cuando estoy en mis devocionales, una vez y otra vez me golpea mostrándome como realmente soy la palabra de Dios, y le pido al Señor que perdone mis faltas. De nada me sirviera verme en el espejo apropiadamente si no respondo con un arrepentimiento genuino y con una enmienda a mi camino. Es el caso. Los ninivitas creyeron el mensaje, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, y eso significa sencillamente de luto, de lamento por lo que estaba pasando, y arrepentidos de todo corazón, el Señor salvó a la ciudad. Y no que salvó a la ciudad, salvó a los creyentes. Salvó a los creyentes, porque de eso es que se trata todo, de creer o no creer al mensaje o la predicación de la palabra de Dios. Yo no sé si tú has creído o no. No te pregunto si te gustó o si te gusta la palabra de Dios o el mensaje de la palabra de Dios, si la valoras o no la valoras, todo eso es muy importante. Pero has respondido a ese mensaje, como lo hicieron los ninivitas. Y he aquí el Señor Jesucristo. Es Él el que nos exhorta y nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y sed salvos. Hermanos, la palabra de Dios debe ser, sin lugar a duda, guardada, creída, debe ser atesorada, debe ser buscada con ahínco, con fervor, con interés. No importa los obstáculos, la distancia, el impedimento. Estamos invitando la semana que viene a venir a las 10 de la mañana aquí. Vamos a ver cuántos responden a esa invitación. ¿Saben a qué? A aprender de la palabra. No aprender aquí, sino apropiarnos de ella, a guardarla, a atesorarla, a buscarla. Sino que además de esto debemos tener una reacción, una respuesta. La respuesta que Dios quiere que hagamos cuando somos
por Él confrontados con su palabra, con un arrepentimiento genuino de corazón. Pero además de todo esto, hermanos, y es una responsabilidad muy especial que tenemos los creyentes, los que hemos sido sacados fuera de esta generación malvada y perversa en la cual estamos viviendo, es la de que nosotros expongamos la palabra de Dios. Dice el versículo 33, nadie pone en oculto la luz encendida. Esa luz a la que se refiere es la palabra de Dios. Todo el contexto de lo que está hablando es de la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. ¿Quiénes son los que entran? Entrad por la puerta estrecha, los que habrán de ser salvos. Y lo que está diciendo es pura y simplemente, dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Se recuerdan cuál es el texto que estoy citando? Dice, aquella que lleva a la vida eterna y que pocos la hallan. ¿Se recuerdan? Está hablando de los salvos, los que entran en el reino de Dios, ¿no? Dice, hay que ponerla para que puedan verla y para que puedan entrar. Para que aquellos que se esfuerzan en entrar, como dice la Escritura, puedan ver claramente la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y ciertamente tenemos una responsabilidad de mostrar la palabra de Dios a todo el mundo. Dice, no la escondemos, sino que la ponemos en lo elevado, en el candelero. No la metemos debajo del almud, sino que por el contrario la subimos arriba para que todo el mundo vea la palabra de Dios. En el mismo contexto que estamos hablando, estamos diciendo que tú y yo tenemos la responsabilidad de exponer la palabra de Dios, enseñársela a los demás. Esto hará la diferencia definitivamente en la vida de ellos. Pero además de esto, habla de la llenura de la palabra de Dios en el versículo que sigue, el versículo 36, de la observancia de la palabra de Dios en el versículo 34 y 35. Cuando dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, ¿qué dice? Tu cuerpo está en tinieblas. Y ahí está la diferencia. Mirad, pues no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. La observación, la observancia más allá que nosotros tengamos de la palabra de Dios va a determinar claramente cuál va a ser nuestra condición interior. Si estamos llenos de la palabra de Dios, si nosotros somos capaces de mirar las cosas de esta vida a través del filtro de la palabra de Dios, a través de los ojos de Dios, entonces vamos a estar completamente llenos, repletos de luz. Pero si no, lo único que nos está entrando regularmente, ¿qué son? Las obras infructuosas de las tinieblas. Tú tomas los medios de comunicación, todos ellos, incluyendo el celular que tienes en la mano, o la tableta, o la computadora, o la televisión, y todo el tiempo es el diablo metiendo por nuestros ojos y nuestros sentidos su veneno, envenenando nuestro interior, llenándonos de tinieblas. Consecuentemente, como dice bien la Escritura, que lo que del hombre sale, lo que contamina, ¿qué va a salir? Va a salir lo que está adentro. Y dice, mirad, no sea que la luz que tú crees que tiene no es otra cosa que pura simplemente tinieblas. Pero si nuestro ojo es bueno, si nuestro ojo es el ojo del Señor, si nosotros somos capaces de percibir la luz expuesta en alto de la palabra de Dios, sin lugar a duda que la palabra de Dios nos va a llenar a nosotros ¿de qué? De luz. No nos puede llenar de tiniebla. Ahora, el ejercicio o el reto o el cuestionamiento que normalmente los predicadores hacen frente a las congregaciones. ¿Cuántas horas dedicas tú al día a la palabra de Dios y cuántas horas dedicas a la televisión? O a la internet. O al fútbol. O al béisbol. O a lo que tú quieras. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? La palabra de Dios tenemos que exponerla, tenemos que observarla y tenemos que llenarnos de ella, llenarnos de ella. La llenura de la palabra de Dios es lo que nos va a permitir resplandecer. Y no solamente resplandecer, sino también, aparte de resplandecer, nos va a permitir también ver con claridad por dónde andamos.
Hermanos, acompañen, bueno, no me acompañen, yo lo voy a citar, ustedes se saben este versículo. El versículo que está en Filipenses capítulo 2, versículo 15 en adelante, cuando dice, haced todo sin murmuraciones y contienda, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense qué interesante esto. Hay una generación maligna y perversa, pero sin embargo nosotros, llenos de la palabra de vida, somos capaces de desprender esa palabra de vida, esa luz de Dios en medio de esta generación maligna y perversa. El versículo termina diciendo, asidos de la palabra de vida. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Agarrado de la Biblia. Agarrado de la Biblia. Si nosotros somos capaces de observar la palabra de Dios, de retenerla, llenarnos de la palabra de Dios, seremos también capaces de desprender la luz que hay en nosotros y que ciertamente no va a ser luz de tinieblas. Hermanos, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Debemos guardarla, debemos creerla, debemos buscarla, debemos responderla, debemos exponerla, debemos observarla y debemos llenarnos de ella. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La reina del sur y los hombres de Nínive no pueden superarnos. No deben superarnos. Oremos. Padre, tú has sido tan bueno con nosotros, Señor, porque prácticamente sin darnos cuenta nos fuimos expuestos a tu palabra. Y prácticamente sin esfuerzo, Señor, tú nos trajiste, Señor, a convicción. Y Padre, sin que haya ningún mérito en nosotros, nos condujiste a un arrepentimiento genuino que te complació a ti, Señor. Y gracias a eso, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos has sacado, Señor. Nos has sacado fuera, Padre, de esta generación maligna y perversa en la cual nos ha tocado vivir, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a resplandecer como luminares, Señor, a desprender tu palabra, tu brillo, tu santidad. Ayúdanos, Señor, a asirnos de tu palabra, Padre, y en consecuencia, Señor, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Padre, tal vez hay algún incrédulo entre nosotros. Dale, Señor, el convencimiento que le diste a la reina de Sabá, la reina del sur, o a los hombres del Nínive, Señor. En ambos casos fue fruto de tu misericordia, de tu gracia, de tu soberanía. Tú los condujiste a un arrepentimiento, Señor. Tú les hiciste reconocer tu grandeza y tu gracia y tu misericordia y tu poder. Gracias por tu palabra, gracias por este tesoro, Señor. Permite que la podamos ciertamente honrar y atesorar al tiempo que lo hacemos a ti, a la persona de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien amamos, Señor, y por quien damos gracias. En su nombre. Amén.